Corazones todo el tiempo y pasando por los pasillos de la radio, pasaba un corazón que hace mucho que conocemos con Larry, que la queremos mucho, a Marta Lescano. Ella es magíster en educación, es presidenta de la Fundación Fe País. Buen día, ¿Qué bienvenida. tal? ¿Cómo Qué alegría, están? hace un tiempo ya que no te La veía, verdad, esta casi es un año la creo. tercera vez que vengo. Claro, este año no Y habías venido. sí, sí, Qué sí. lindo tenerte. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias por gracias. acercarte, un domingo a la mañana. Bueno, vos sabés que hoy es un día muy especial. Desde Ujú. 1966, el 8 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, proclamada por la UNESCO, que tiene como fin conmemorar, dije bien, y destacar el derecho a la educación, además de reflexionar sobre los avances conseguidos y afrontar desafíos futuros en la lucha contra el analfabetismo. Así que es algo que a la fundación de ustedes les ocupa y preocupa, ¿verdad? Sí, sí. Uno de los temas de la alfabetización tiene que ver con la calidad, la equidad y la inclusión. Claro, Y justamente nosotros comenzamos la fundación cuando pudimos ver que había chicos, por ejemplo, que no tenían material para claro. escribir. Y entonces, bueno, produjimos un material que tenía que ver con los primeros años de alfabetización para aquellos chicos que no lo tuvieran, Claro. no tuvieran el acceso. Es decir, que siempre la alfabetización está vinculada a la lectura y la escritura, pero también a todas las posibilidades materiales, desde un buen lugar, digamos, para poder estudiar, hasta las condiciones más básicas como tener papel, Claro. o tener lapiceras. No, y aparte uno piensa, gente analfabeta, sí, o sea, usando la General Paz, ni hablar del interior, falta mucha alfabetización todavía, ¿no? Sí, Falta mucho. los porcentajes en la Argentina nos dan que prácticamente el 90% de las personas logran alfabetizarse. En realidad, a Los que través de logran ser censados, pero... Claro, hay muchas cosas que no se saben, pero y sabemos que, por ejemplo, los niños que tienen problemas de acceso a las escuelas o que están en condiciones de máxima vulnerabilidad, entonces tienen muchísimas más dificultades. Claro, Eso también pasa a nivel mundial, claro. que nosotros tenemos aproximadamente 300, casi 300 millones de niños y de niñas en el mundo. Vemos qué es lo que está pasando. Bueno, vemos que en general es en África, donde los chicos tienen muchos problemas, como también en aquellos lugares donde hay guerras. Claro. Por eso todo lo de la alfabetización está directamente vinculado con los derechos humanos y con los objetivos de desarrollo sustentable del 2030. Claro, es un derecho básico, ¿no? Y aparte que el ABC para poder comunicarte, tomar tus decisiones, poder informarte y no para poder a tu vez educar a tus hijos, Sí, y no se da, y no se da. nosotros lo que vemos es que sí se logran inscribir en las escuelas, pero la alfabetización no se produce en un sistema de equidad. Claro, Por ejemplo, observamos que en las escuelas primarias, en sexto grado o sexto año como se llama ahora, pero es el sexto grado de antes, los chicos todavía no saben leer y escribir en muchos casos. Y eso nosotros vemos que es un impedimento para la escuela secundaria. claro, mucho desfasaje entre el ámbito público y el estatal, digamos, entre los colegios. Mira, el problema de la lectura y de la escritura tiene que ver sobre todo con una práctica social, Sí, en el sentido de que si un niño o niña o sea, está rodeado de libros y de una práctica social en donde hay lectura y escritura, ese chico, más allá del docente y más allá de las técnicas y de las metodologías, va avanzando. El tema es que nosotros creemos que son las comunidades a las que hay que brindarles también posibilidades, como tener bibliotecas públicas o espacios en los merenderos, en los espacios comunitarios, en donde haya esta posibilidad, más allá de lo que pueda brindar la escuela. claro, Entonces está directamente relacionado con esto que te quiero decir, que hay escuelas que son privadas, de origen religioso, y que abarcan también una población vulnerable, y también pasa lo mismo, porque las prácticas sociales, familiares y comunitarias no han desarrollado, no pudieron desarrollar todos los hábitos que luego se necesitan para ir esto en un desarrollo cada vez claro. más intenso. Aparte, padres no alfabetizados no pueden ayudar a esos niños a desarrollarse. ¿Y qué piensan Exactamente. ustedes desde Fundación Fe País para los chicos que sí pueden acceder a la alfabetización?
de lo que es la lectura digital. Yo lo observo con mi hijo y me quedo helada de las bibliotecas virtuales que visita, que yo ni idea, y a los textos que accede, que yo por ahí leí en la facultad, digo, como esta criatura con 13 años lee eso y comprende y puede tomar algo, ¿no? Y las descubren solos. Y como muchas veces uno juzga a los jóvenes y como muchas veces en hora libre organizó un grupo de lectura que lo volvían locos los compañeritos y organizó el grupo yo creo de lectura que, y leen ahí desde los celulares. También está este tema, ¿no? Que hay como un 50% de jóvenes que están vinculados con el cuidado del medio ambiente, con la profusión de las culturas, incluso de la cultura digital, y hay como un 50% de jóvenes que o no van a la escuela, no tienen acceso a internet, tampoco, digamos, pueden desarrollar el hábito de la lectura y de la escritura, justamente porque no tienen acceso a la cultura digital. Entonces, esas inequidades nosotros las observamos. Es otra inequidad más que vemos en el escenario, ¿no? Exactamente, pero en el caso puntual de lo que estábamos planteando, respecto a la cultura digital, los que sí pueden acceder a ella, hay ahora muchos espacios en donde ellos pueden escribir sus propias historias. Claro. Entonces ya no es como antes, que tenías que ser un autor consagrado por, digamos, una editorial y un montón de condiciones externas. A través de un blog personal. A través de blog y también de espacios en donde ellos se comunican más allá de la escolarización, en donde cuentan las películas, las historias, las series, y hay mucho de lectura y de escritura, mucho más de lo que uno puede imaginar siquiera. Bueno, así aparte, en vez de los youtubers, ¿cómo se llaman? Me ayuda acá, los chicos que suben las tapas de los libros con las referencias. Ebookers, Ebookers, para hacer radio en vivo, dígalo fuerte. Ebookers. Son chicos que suben las tapas de los libros con las reseñas para que otros chicos las lean. Por supuesto, sí, hay también un grupo de chicos, digamos, que conforman espacios muy solidarios y les enseñan a niños o adultos o ancianos a leer y a escribir. Claro. Sí, eso también se observa. Pero las brechas siguen, ¿viste? Tenés esta cuestión maravillosa que estamos contando y gente que tenemos que seguir obviamente poniendo la foto, ahora que vamos a votar, en las boletas, porque si no identifica a su candidato porque no sabe leer el nombre. Exactamente, eso está ocurriendo, o sea, una inequidad que, bueno, que hay que construirlas entre todos, y nosotros pensamos que los espacios son los espacios comunitarios, claro. Es decir, junto con las familias, claro. porque es la única manera que nosotros consideramos que puede haber un desarrollo. Claro. Y ahora yendo a la bajada, ¿no?, de lo que hacen desde Fundación FEPAÍ, sabemos que nacen todas estas fundaciones por la ausencia del rol del Estado en todo esto, ¿no? Es algo ya característico en América Latina, la ausencia en educación, la falta de inversión en educación. Las causas son diversas, pero son diversas, surgen fundaciones como ustedes que empiezan a ocupar desde lo micro lo que el Estado no ocupa desde lo macro. ¿Qué hacen desde Fundación País? Claro, nosotros vemos que el tema de la educación por la convivencia, lo que se llama el clima escolar, es un derecho de cada uno de nosotros a educarnos en un clima saludable, y eso no ocurre por un montón de circunstancias. Nosotros vemos el bullying, que es lo más típico y de lo más nombrado, tanto en la escuela primaria como en la escuela secundaria. Pero hay otras condiciones de violencia que se van dando dentro de una escuela. El hecho ya de no tener libros o de peleas, o por ejemplo de peleas entre los docentes y los padres, es decir, una serie de situaciones por las cuales los niños no pueden de algún modo estar tranquilos para poder estudiar. Claro. Entonces para nosotros el foco puesto en la educación para la convivencia es crucial. Claro. ¿Dan charlas? ¿Qué hacen en ese sentido? Sí, bueno, nosotros tenemos conversatorios, que son espacios con distintos tipos de especialistas, que bueno, estamos en distintos espacios, en bibliotecas, en escuelas, y por el otro lado vamos a los lugares y a través de la literatura y del arte establecemos espacios de convivencia, entendiéndola no como simplemente valores, sino más bien como acciones puestas en valor. Y desde ahí, bueno, trabajamos todo lo que tenga que ver con la empatía, la solidaridad, el trabajo de lo que es la justicia restaurativa. Por ejemplo, me decía el otro día una persona que nos consultaba que había una mamá que se había enojado con una docente, la docente interpuso un sistema de amparo para que esta persona no llegara a la escuela, bueno, y el chico ahí en el medio de todo.
Sí. Entonces, lo punitivo es algo que se necesitan también capacitaciones para los docentes. para más los modernas. docentes, para restaurar los vínculos y para poder transformarlos en cuestiones Y positivas. ayornarlos. Y Yo sí. en particular viví que pasé mi hijo del sistema privado al público cuando empezó el secundario y me encontré con un abismo. A mí me llegaron, yo ya lo he hecho público en mis programas, me han llegado a citar porque mi hijo preguntaba mucho cuando los docentes se exponían en clase. Entonces yo, pensando que yo iba a hacer caso omiso, le digo, no, le digo, pero como el conocimiento no se produce desde la pregunta, si el chico pregunta quiere decir que está prestando mucha atención a su docente. Y no sabían qué decirme los directivos. Claro, es que y ahí me labraron un acta. ¿Viste? Era lo que te decía. Me ¿no? labraron un acta porque sí, mi hijo pregunta. claro. Yo la firmé y la verdad que como mamá no me Ujú. importa porque yo estoy muy contenta de que mi hijo pregunte y preste atención al docente. Obviamente. Es decir, que está ahí en el momento prestando atención a su clase, Claro. cuando no tiene paro. Pero es muy loco, ¿no? Que un directivo te labra un acta porque un hijo pregunta e interrumpe la clase. Bueno, Y ese tipo de cosas que uno dice que no los se chicos puede puedan preguntar. creer, Bueno, pasan. pasan. Y nosotros decimos que hay que hacer una formación docente Sí. en este sentido. Tomamos un cafecito mientras escuchamos un tema y seguimos. Dale. Muchas gracias. Muy bien, vamos un poquito de música. Marta Lescano, qué rico desayuno, nos trajo el hombre del morral, café con leche, con medialunas, riquísimo, Marta. Bueno, nos quedamos así, chiqui, como loritas Sí, sí. en la tanda, porque el tema de educación es atrapante. La verdad que sí. Atrapante, totalmente atrapante. ¿Cómo llegaste a formar todo esto? La fundación surge porque, bueno, yo me enamoré de la educación cuando tenía 5 años. Que una maestra nos regaló a todos un cuadernito, nos regaló libros, era una población muy vulnerable y la verdad que bueno, ahí me enamoré de lo que es la profesión. Y después ya trabajando mucho y escribiendo muchos libros sobre comunicación, andando por muchas partes de todo el país. Vos estudiaste educación. Yo estudié primero un profesorado en letras y Sí. después hice un magíster en enseñanza de la lengua y la literatura. Qué lindo. Y en el mientras tanto escribí casi 30 libros 30 libros. de comunicación para la escuela secundaria. Qué lindo. Con una amiga que lamentablemente ya no está, Silvina Lombardo, y surgió justamente en una población muy vulnerable, que eran chicos hijos de inmigrantes de Bolivia, y que bueno, yo lo que veía era que la formación desde la gramática les iba a llevar mucho tiempo, y que ellos necesitaban ya poder hablar, poder escribir, y entonces, bueno, construimos un modelo basado en habilidades, macro habilidades de lectura, de escritura, y la gramática como subsidiaria de esos modelos. Claro. Y eso, bueno, nos dio la oportunidad de conocer muchas escuelas, muchos espacios, muchos docentes, de ir a capacitar. Y ahí en el marco de todo eso, bueno, como que el lenguaje veía que no era suficiente para transformar las escuelas y en general los procesos educativos, sino que, bueno, era un conglomerado de distintas disciplinas y, por otro lado, un trabajo con las comunidades y con las escuelas en cuanto al respeto por el otro, en cuanto a... Una educación en valores. En valores. ¿Cuántos voluntarios son trabajando? Nosotros casi como en forma permanente tenemos más o menos entre 12 y 15 personas. ¿Trabajan en todo el país? Nosotros vamos a todo el país. Si nos llaman, bueno, hemos estado en las comunidades indígenas, en Misiones, que la verdad que es hermoso porque, bueno, ahí trabajamos alfabetización, arte, todo lo que tenga que ver también con la cultura indígena y las lenguas indígenas, que en este año 2019, bueno, se trata justamente de validar y de revalorizar todo eso. Pero hemos trabajado en Corrientes, en Tierra del Fuego, en la provincia de Buenos Aires. Y todo a pulmón, como dice el Lerner, ¿no? La verdad que sí, todo a pulmón. Hemos estado también con muchos municipios, sí, porque nosotros veíamos que también los chicos, que la mayoría, digamos casi un 50% de jóvenes de la escuela secundaria no egresan de ella, es un porcentaje muy alto en nuestro país. Entonces nosotros... Yo creo que el último número que escuché puede ser 1 millón de chicos que no terminan el colegio de la secundaria en nuestro país. No sé, no te podría decir esa... Escuché y me alarmé el año pasado. Sí, sé que el porcentaje... Ahora tenemos el censo, por suerte, el año que claro. viene. Sé que el porcentaje, digamos, en general es del 50% de los alumnos de escuela secundaria.
Y entonces nosotros decíamos, bueno, vamos a implementar un programa como el de promotores ambientales comunitarios, que está basado en los objetivos de desarrollo sustentable y sobre todo en el efecto del cambio climático. Y a partir de ahí, bueno, vamos a ofrecer para aquellos que no hayan terminado la escuela o que hayan terminado la escuela pero que no encuentren un modo de articular con un terciario, bueno, y empezamos a formar eso en Córdoba, qué bueno. con varias ciudades de Córdoba. Y ahí tuvimos ¿Dónde los el pueden apoyo. encontrar? Si alguien está escuchando y dice, quiero que venga el equipo Marta a darnos una charla o ayudarnos. Y fundacionfepaís.org.ar. Sí, y en redes sociales por Fundación FEPAIS. Por Fundación FEPAIS. Sí, ponen Fundación FEPAIS. Y ustedes brindan capacitaciones gratuitas. Bueno, en general son gratuitas para Sí. las personas, pero por ejemplo a veces los municipios se han comprometido Sí. y han Claro, pagado tienen que los ayudar. viajes y Claro. cosas, digamos, básicas. Me estabas No contando en somos la una tanda. consultora, Claro, digamos, somos claro, un grupo de personas que ayudan. que ayudan. Y tal me cual. estabas contando en la tanda que ahora van a salir de las fronteras del país para Sí, ayudar. sí. Hay una universidad en Puebla, en México, que quiere que trabajemos con los docentes para ver qué es esto de los proyectos solidarios, el trabajo que tiene mucho que ver con todo, es decir, con lo digital, con las distintas disciplinas, pero con una mirada en lo social y lo comunitario. Que para mí ahí, cuando uno dice bullying, todo eso se termina cuando se comienza a trabajar con el respeto por el otro. Claro. Entonces es concientizar sobre eso. Hoy justamente, tengo el recuerdo de haber comenzado en la semana pasada todo un trabajo del lenguaje y de la cultura de la paz a través del periodismo. Sí. Y si nosotros trabajamos todos los aspectos que tengan que ver con esto de mayor conciencia, pero puesta en acción. Y entonces no hace falta hablar tanto del bullying como sí de los aspectos positivos que puede tener una persona en su vínculo con en el espacio nosotros. con el otro, tal cual, y trabajar desde lo positivo. Me encanta tu visita, quiero que sigas volviendo, bueno, cuando viajes y vuelvas de Puebla a contarnos. Bueno, la eso va a ser en experiencia. octubre, Sí. el 16, así que voy a volver y les voy a contar allí. Seguramente esté Larry ese día si le contás. Marta, te agradezco mucho y le cuento a la gente que estuvimos dialogando con Marta Lescano, presidenta de Fundación FEPAIS, es magíster en educación, la típica profe de lengua y literatura que tan temida era, para uno la de matemática y otra. ¿Ejercés todavía la docencia? Sí, siempre con docentes. Con docentes. Ya ahora. No, ya no haces temer a los Sí, a los niños. estuve 30 años con secundario y siempre alternando con docente y ahora ¿Ponías 10 exclusivamente. o no ponías 10? Sí, ponía 10. ¿Viste? Porque hay gente sí. que piensa que no hay que, pues yo cuando me calo que sean muy sí. regalona con los 10 también. No, aparte Hay hay que chicos estimular que al otro. son, bueno, yo Brillantes. los amo a los adolescentes. Sí, si algo está Tienen bien, ¿por mucho qué no para ponerle el 10? enseñarnos. ¿Por qué no ponerle el 10? Tal Bueno, cual. un 10 le ponemos Bueno. esta nota, nos ponemos nosotras mismas un 10. Gracias por visitarnos en la radio. Gracias, muchas gracias a ustedes. Vamos a una tanda enseguida, volvemos.